necesitamos crecer mucho más cerca del 3 que del 2, porque necesitamos cumplir el objetivo de déficit, porque necesitamos cumplir el objetivo de estabilidad, porque necesitamos cumplir con el objetivo social. Y para cumplir con el objetivo social, para la Extremadura de las oportunidades, para la Extremadura de la igualdad, para la Extremadura de lucha contra la exclusión social, para la Extremadura de la lucha contra la precariedad, tenemos que cumplir los objetivos que nos permitan no tener que recibir las consecuencias de la ley de estabilidad, que sería muy negativa para nuestra región, ¿no? Por eso este plan de estímulo no es solo un decálogo de medidas, es un instrumento, es un arma para una batalla que vamos a librar este año a cara de perro, contra las circunstancias y contra las situaciones. Y en esa batalla a cara de perro contra las circunstancias y contra las situaciones es cuando más reclamo consenso, debate y concertación. Creo que es absolutamente imprescindible utilizar estas herramientas para intentar acercarnos más al 3 que al 2, porque acercándonos al 3 estaremos en un escenario de cumplimiento del objetivo en el año 2018 y podremos, además, recoger los frutos en términos de crecimiento y de empleo, que en definitiva es de lo que se trata, ¿no?